genitourinario. Vamos a tener que pueden ser lesiones de dos tipos, lesiones contusas cuando es un trauma cerrado de abdomen y lesiones penetrantes. En los niños los más frecuentes son, en cuanto a las lesiones contusas, caídas desde su propia altura, accidentes automovilísticos, lesiones deportivas, en algunos casos, sobre todo en nuestro país, agresión física, abuso sexual, y es en todo trauma cerrado de abdomen aproximadamente el 10% de los pacientes van a tener un compromiso renal. En cuanto a las lesiones penetrantes, se pueden producir en niños por caídas sobre objetos afilados y mucho menos frecuentes heridas por arma de fuego o por arma cortopunzante. Hay que tener en cuenta que en los niños es mucho más probable que el riñón se lesione en un trauma debido a unas consideraciones anatómicas. Primero, pues que el riñón de un niño es mucho más grande en relación con el tamaño del resto del cuerpo. Y segundo, que este va a estar menos protegido. ¿Por qué? Porque va a haber menos grasa perirenal, porque los músculos de la pared abdominal van a ser mucho más débiles y a nivel de la pared torácica va a haber una menor osificación, haciendo que la pared sea más flexible, elástica y facilite que sea compresiva. En esta diapositiva lo que podemos ver es la clasificación del trauma. Esta clasificación es la clasificación de la Sociedad Americana de Cirugía en Trauma y es útil porque nos permite definir cuál es el manejo que le vamos a dar a nuestros pacientes. Como vamos a ver más adelante, sobre todo en la lesión renal grave, entiéndase por grado 4, grado 5, el manejo conservador, que es el enfoque, es un poco debatido y controvertido. Entonces, para recordar rápidamente, una lesión grado 1 va a ser una contusión, un hematoma subcapsular que no se va a expander. En esta imagen tomográfica, en el riñón izquierdo, podemos ver el hematoma. En la grado 2 va a haber un hematoma perirenal que no se expande o una laceración que es menor de 1 centímetro sin extravasación del contraste. Como podemos ver en esta imagen tomográfica, en el riñón del lado derecho, vamos a ver el hematoma perirenal y la laceración. El grado 3 ya va a implicar una laceración que va hasta la cortical, que va a ser mayor de 1 centímetro sin extravasación urinaria. En esta imagen tomográfica podemos ver el hematoma y la laceración. El grado 4 ya va a haber una laceración que compromete el parénquima y puede tener extensión al sistema colector o puede tener una lesión vascular de tipo segmentaria en arteria o vena que puede tener un hematoma contenido o una trombosis. Como podemos ver acá en la imagen de la derecha, vemos que no hay realce, muy seguramente por un compromiso en la lesión a nivel vascular. En el grado 5, pues vamos a tener lo que se conoce como el riñón fragmentado o una abulsión completa del... ¿Se escucha lo que digo, no? No se le está yendo bien. Permítanos un segundo. Y así, dejemos de ella. Solo Pondré cuidado en la charla. Tenemos un problema con el audio y ya lo estamos resolviendo. Le pedimos disculpas. No, no se oye todavía, Cami. Ya. ¿Sí? Sí, Cami, ahora sí, perfecto. Qué pena, es que creo que estaba, me Y ya se silenciaron. oye.
¿Dónde no me estaban escuchando? ¿Acá? Ahí se Sí. oye perfectamente. Bueno, rápidamente la clasificación de Ya lo hemos hecho. la Sociedad Americana de Trauma, que nos permite definir cuál va a ser el manejo que se va a dar a los pacientes. Entonces, grado 1 simplemente va a ser una laceración o una contusión o un hematoma subcapsular sin expansión. Como podemos ver acá en el TAC, vemos en el riñón izquierdo el hematoma. El grado 2 va a ser un hematoma perirrenal que no se expande, una laceración que va a ser menor de 1 centímetro. Entonces, en esta imagen podemos ver el hematoma y la pequeña laceración. En el grado 3 va a haber una laceración que va hasta la cortical, mayor de 1 centímetro, sin extravasación urinaria. En este TAC podemos ver la laceración y el hematoma. En el trauma grado 4 va a haber una laceración del parénquima que compromete y se extiende al sistema colector, o va a tener una lesión vascular con una lesión de tipo segmentaria de la arteria o vena, con un hematoma contenido o trombosis vascular. Como vemos acá en este TAC, vemos que no hay un realce por un compromiso vascular. En cuanto al grado 5, va a ser lo que conocemos como un riñón fragmentado o una abulsión total del hilio renal. Como podemos ver en esta imagen, el riñón derecho fragmentado y en el corte axial también. En cuanto al diagnóstico y al enfoque del paciente pediátrico con trauma renal, recordar siempre que es muy importante la historia clínica completa, el examen físico y apoyarnos en las imágenes. Es importante saber el mecanismo del trauma, si es un trauma de alto impacto y saber en qué pacientes lo vamos a sospechar. Si son pacientes que tienen un trauma abdominal cerrado, sospecharlo en pacientes con dolor en flanco, que tengan fracturas de las costillas, vertebrales, contusiones o abrasiones del tronco. Además, los pacientes con trauma renal pueden debutar con hematuria. La hematuria se considera significativa cuando es mayor de 50 glóbulos rojos y siempre se debe hacer TAC según las guías de trauma renal urológicas tanto europeas como americanas. Esto para adultos, sin embargo, sabemos que en los niños, independientemente del nivel de hematuria, siempre se recomienda el uso de imágenes para el diagnóstico del trauma, teniendo en cuenta que en ellos también la presión arterial, la hipotensión, pues no va a ser muy frecuente. Sabemos que en las lesiones graves, hasta el 65% de los pacientes pueden tener una hematuria visible, el 33% no visible y solo el 2% no va a tener hematuria. Estas son las recomendaciones que nos hacen las guías, básicamente con un nivel de evidencia fuerte de las 4 recomendaciones. La primera, todos los pacientes que sean llevados, que sufran un trauma renal cerrado o penetrante, se deben estudiar, se deben hacer imágenes, independientemente del nivel de hematuria, especialmente cuando el tipo de trauma es un trauma por desaceleración o hay un trauma directo en el flanco o una caída desde una gran altura. La imagen ideal es una tomografía contrastada en 4 fases. Recordar que es importante tener tanto la fase arterial venosa como la nefrogénica, pues para evaluar muy bien el compromiso renal. También nos dicen que el enfoque del paciente con trauma renal siempre debe ser el manejo conservador y que debemos pensar en operar los pacientes, aquellos que estén inestables hemodinámicamente o que tengan trauma renal grado 5. Sin embargo, vamos a ver más adelante en los estudios, pues que en algunos casos también se puede hacer manejo conservador. Este es otro de los artículos que se revisaron. Este es un review que hace un resumen entre las recomendaciones de las guías europeas y las guías americanas para el trauma renal pediátrico. En este artículo hay algo muy importante e interesante y ellos dan la importancia de que hay que hacer una adecuada clasificación del trauma renal, sobre todo el trauma renal grave, el trauma renal 4 o 5, porque esto va a depender que uno decida hacer un manejo conservador y que este sea exitoso. Entonces, los diferentes lesiones que podemos encontrar a nivel del TAC, vamos a tener una contusión que se va a ver como un área pobremente definida, hipodensa en la fase nefrogénica, el infarto que se ve más como un área hipodensa, pero en cuña. El hematoma subcapsular que se va a ver como una imagen biconvexa alrededor del contorno renal que puede generar depresión o aplanamiento de la superficie renal, los hematomas
perirrenales que se van a encontrar entre el parénquima y la fascia agerota, rodeando todo el contorno renal y pueden producir y no van a generar o alterar lo que es los márgenes de la superficie renal. Vamos a tener también laceraciones que se ven como hipodensidades irregulares, defectos a nivel del parénquima que generan una disrupción del contorno renal, el riñón fragmentado, pues que ya vimos las imágenes con múltiples laceraciones, los pseudoaneurismas, y pues una extravasación activa a nivel de la fase arterial. En cuanto a la evidencia actual del manejo médico, ¿qué nos dicen las guías? Primero, el manejo conservador es el enfoque estándar, incluso para lesiones de alto grado, siempre que exista una estrecha observación clínica y se hagan imágenes seriadas con un nivel de evidencia grado B. Para los grados 1, 2 y 3, el manejo es conservador con observación, monitorización, reposo en cama, hidratación y hematocrito seriado, tanto para con un nivel de evidencia grado B, tanto para la Asociación Americana como la Europea. Ya para los traumas grado 3 y grado 4, también nos indican que el manejo debe ser conservador. Sin embargo, las guías europeas nos dicen que si el paciente fue llevado a una laparotomía por otra causa abdominal y se encuentran en una lesión renal grado 3 o grado 4, pues se puede hacer una reparación quirúrgica con un nivel de evidencia grado C. También nos indican que se recomienda la exploración quirúrgica únicamente cuando el tipo de lesión es vascular. Sin embargo, vamos a ver más adelante que en algunos casos, pues no necesariamente hay que hacer una intervención quirúrgica, sino que también se puede hacer un manejo intervencionista. Tener en cuenta que la exploración quirúrgica también se debe realizar en pacientes que son llevados a manejo médico, pero que van a tener un examen físico abdominal que cambia, que posteriormente pueden presentar irritación peritoneal, aumento del dolor, que nos van a sugerir una lesión intraabdominal importante con un nivel de evidencia grado C. Recordar las indicaciones absolutas para cirugía: es un paciente que nos llegue inestable, que tenga un trauma grado 5 o un hematoma que se encuentre en expansión con un nivel de evidencia grado A, y que el TAC de control se debe hacer en pacientes que presenten fiebre, aumento del dolor en flanco o una disminución del nivel de hematocrito. De rutina no se sugiere TAC de control en los pacientes grado 1, 2 o 3, a menos de que tengan algún cambio en el examen físico. Siguiente. Otras cosas para tener en cuenta: las guías europeas nos establecen la angioembolización como una opción solo en centros con experiencia, ya que pues este recurso a veces no está disponible en todos los hospitales, con un nivel de evidencia grado C. Las guías europeas nos establecen la angioembolización como una primera línea de manejo en pacientes que tengan sangrado y ninguna otra indicación para cirugía abierta inmediata. Como ya les dije, no se recomiendan las imágenes seriadas para las lesiones grado 1, 2 y 3, y recomiendan repetir el TAC a los pacientes que están en manejo conservador a las 36 a 72 horas después de una lesión grado 4 que tenga compromiso del sistema colector con un nivel de evidencia grado C. Para las lesiones grado 4, grado 5, la Sociedad Americana recomienda siempre hacer un TAC de control de 4 fases para poder evaluar la fase nefrogénica a las 48 horas cuando sean un trauma renal grado 4 o grado 5. ¿Qué buscamos en la imagen que le vamos a hacer al paciente? Estos 4 objetivos. Primero, que nos permitan estadificar con precisión la lesión, ver qué tanto compromete el parénquima, si hay compromiso de la vasculatura o del sistema colector. Segundo, reconocer patologías preexistentes del riñón lesionado, sobre todo pues en los niños que podemos tener lesiones congénitas. Tercero, documentar adecuadamente la función del riñón opuesto. Y cuarto, identificar lesiones asociadas de otros órganos. Es por esto que todas las guías nos recomiendan que el manejo del trauma renal debe ser con un TAC abdominal contrastado en las 4 fases, como lo hemos venido hablando en toda la charla. Listo, muy bien. Ahorita vamos a seguir con todo el abordaje de los artículos que hemos encontrado relevantes para continuar este tema. En cuanto a qué hacer con el trauma renal grado 4 y 5 en un paciente pediátrico, sabemos que en los últimos 30 años ha cogido auge el manejo conservador.
Sin embargo, tenemos algunos predictores que nos digan cuándo ese manejo conservador nos puede fallar. En el 2015 se realizó este estudio para Pediatric Urology que buscaba identificar justamente factores clínicos y radiológicos asociados a la necesidad de intervenciones radiológicas posterior a un manejo conservador en pacientes pediátricos con traumas renales cerrados de alto grado. La principal complicación o el manejo urológico que se tenía que hacer era para el urinoma sintomático, dado por un urinoma en expansión que genera sintomatología como fiebre, dolor abdominal y que se identifica por imágenes. Este estudio se realizó entre 1996 en enero y en abril de 2014 en el Hospital Nacional Universitario de Gyeonggi en Daegu, Corea. Tomaron en este estudio 26 pacientes con un trauma renal cerrado grado 4, de 4 en adelante, de estos pacientes, 4 pacientes requirieron manejo hemostático inicial y 22 pacientes un manejo no quirúrgico inicial, un manejo conservador. De estos 22 pacientes se encontraron que 8 pacientes requirieron una intervención urológica y 14 se manejaron adecuadamente con el manejo conservador. Siguiente. Siguiente. En este cuadro traemos las características entonces de estos pacientes que fueron llevados a manejo hemostático primario versus un manejo conservador. Este manejo hemostático se daba, como habíamos comentado anteriormente, pacientes inestables hemodinámicamente que requirieran una exploración renal inmediata o una angioembolización. De esos 4 pacientes, 3 fueron llevados a angioembolización y un paciente requirió nefrectomía, dado que es este paciente que vemos acá con una condición urológica asociada, tiene una malformación urológica renal en este caso, que al asociarse con la injuria por el trauma, el riñón no estaba funcional, por lo cual se hizo la nefrectomía. Y 22 pacientes fueron tratados con manejo conservatorio primario. Este manejo conservador, ¿en qué consiste? Reposo en cama, líquidos endovenosos y antibiótico terapia, además de un seguimiento diario. Este seguimiento diario lo que quería era evidenciar que no tuviéramos complicaciones que generaran o que requirieran otras imágenes como el urinoma, que vamos a tener en estos pacientes aparición de dolor, fiebre e hilo. Siguiente. Esta siguiente imagen, vemos las características clínicas de estos pacientes que requirieron intervención urológica. Fueron 8 pacientes, en los cuales vemos que la mayoría eran hombres. La principal causa del trauma que generó esa injuria renal eran, primero que todo, traumas automovilísticos, seguido de caídas, y en este caso reportan 0 pacientes secundarios a violencia. Los pacientes que fueron llevados a manejo urológico habían requerido transfusión cada uno de ellos, versus los pacientes, como vemos, que tuvieron un manejo conservador exitoso, solamente 3 lo requirieron. La lesión, vemos que tenemos una lesión anteromedial en 6 de estos pacientes. El hematoma perirrenal era en estos pacientes de 2.9 centímetros y en los pacientes con un tratamiento conservador de 1.8. Y en estos pacientes, en todos, vemos que había extravasación del contenido intravascular. Siguiente. Ahora, ¿qué se le hizo a estos pacientes? A los 8 pacientes se le colocó stent y algunos de ellos requirieron drenaje percutáneo y algunos otros nefrostomía. Llama la atención estos 3 pacientes que vemos acá que tienen un tiempo de intervención prolongada, y esta fue dada por un retraso en el diagnóstico de este urinoma. Entonces, llegamos a la conclusión de que con significancia estadística tenemos estos 4 posibles predictores de que se va a requerir un manejo urológico adicional en pacientes que son manejados no quirúrgicamente, que son la transfusión sanguínea, laceraciones anteromediales de ese riñón, que tengamos extravasación del contraste y un hematoma perirrenal mayor a 2.2 centímetros. Entonces, estos son los hallazgos que nos pueden hacer pensar en estos pacientes que estemos manejando de forma conservadora, que nos pueden fallar y que hay que hacer una vigilancia y una clínica muy estrecha. Muy bien, seguimos estudiando los pacientes con un trauma renal de alto grado. Este es un estudio que se trajo en el 2018 para el British Journal of Urology, que buscaba reportar el manejo y los desenlaces de pacientes pediátricos con trauma renal cerrado. En el hospital Aldrey
Hay en Liverpool entre enero del 2005 y diciembre del 2015. Aquí se encontraron 18 niños con traumas renales del 3 al 5, 12 de estos fueron hombres y 6 de estos fueron mujeres. Siguiente. Estas son las características demográficas de esta población. Tenemos que el 50% de estos pacientes tenían una lesión grado 4, un 11% un grado 5 y un 39% una lesión grado 2. El mecanismo de la injuria fue más que todo por caídas, 7 pacientes lo presentaron, seguido de lesiones contundentes con manubrios de bicicleta, lesiones por deporte, un paciente que es por ir a caballo y un paciente por un accidente de tráfico. Las lesiones que más se asociaron a este trauma renal fueron fracturas de los miembros seguidos de traumas esplénicos. En este estudio se encontraba que los pacientes que tuvieron lesiones grado 3 tenían una alta médica más temprana, a los 6 días, con respecto a los pacientes que tenían lesiones grado 4 y grado 5, que eran los 11 días, pues obviamente secundarios a su cuadro clínico actual. Siguiente. Entonces encontraron que estos pacientes, el 61% fueron llevados a un manejo conservador exitoso. ¿En qué consistía ese manejo médico? En analgesia, reposo en cama, hasta la mejoría de la hematuria, monitorización de los signos vitales, monitoreo también de la hemoglobina y el hematocrito y la evaluación diaria en miras de que no tuvieran complicaciones que se pudieran identificar. En esa estancia hospitalaria, 2 pacientes presentaron urinomas con una manifestación clínica de dolor y fiebre que se manejó colocando un stent. Y el 39% de los pacientes se vieron beneficiados de una técnica mínimamente invasiva con angioembolización. Siguiente. Encontramos que de estos pacientes, el 17% regresaron en los primeros 30 días debido a 3 complicaciones puntuales. Un paciente con un urinoma sintomático que se manejó con un stent sin complicaciones, un paciente con un pseudoaneurisma y un paciente con una fístula arteriovenosa, estos 2 manejados con angioembolización que fue tolerada adecuadamente. Siguiente. Al momento del ingreso de estos pacientes y para el seguimiento, ellos lo hacen con gammagrafía con ácido dimercato subclínico. Y con esta gammagrafía querían mirar cómo estaba la función renal de esos pacientes. Y se encontró entonces que pacientes que tenían lesiones renales de mayor grado iban a tener una función mucho menor a comparación con los pacientes que tenían lesiones, por ejemplo, de grado 3. Ellos, al momento de hacer el seguimiento de estos pacientes, recomendaban sobre todo hacerlo con este ácido dimercato subclínico en gammagrafía, porque es muy bueno para identificar cicatrices renales. Estas cicatrices renales que a futuro van a generar hipertensiones de temprana aparición y que la idea es, como iremos hablando más adelante, evitar esta. Ellos entonces llegan a la conclusión de que los pacientes se benefician de un manejo conservador siempre y cuando pues estén estables hemodinámicamente, y los pacientes que lleguen a requerir alguna intervención se benefician de manejos mínimamente invasivos con angioembolización. Siguiente. En cuanto al trauma renovascular, recordar que las lesiones que afectan a la arteria renal ocurren solamente en 1 a un 3% de los casos. El mecanismo de la lesión va a ser por un movimiento de desaceleración. Sabemos que la adventicia y la capa muscular son elásticas, van a absorber esta fuerza y van a generar una especie de estiramiento de la arteria. Esto va a generar que la íntima se desgarre y se exponga la capa muscular directamente al flujo sanguíneo rápido, generando que se puedan levantar colgajos. Esto va primero a activar la cascada de la coagulación y puede favorecer la trombosis de la arteria con una isquemia secundaria, o también pues que la íntima se diseque y se formen pseudoaneurismas. Sí, para también tener en cuenta el tiempo de isquemia caliente, porque este va a ser el que nos va a determinar la supervivencia del riñón. Sabemos que un riñón que no se haya perfundido por más de 6 horas no va a ser viable, así se haya hecho una reparación quirúrgica exitosa. Y recordar que cuando estemos en un paciente con una laparotomía donde el riñón contralateral es normal y el paciente se encuentra inestable, puede ser no conveniente intentar salvar el riñón isquémico. Queremos mostrar un caso de nuestro hospital. Los videos son cortesía del doctor Lovelo, que es nuestro radiólogo intervencionista del hospital. Este es un paciente que tenía un pseudoaneurisma. En este primer video lo que vamos a ver es la angiografía. Ya se los muestro nuevamente, un poquito rápido, pero pues acá se va a ver
lo que es el pseudoaneurisma, el cual se le hizo secundaria a un trauma, se le hizo manejo con angioembolización y tuvo una adecuada respuesta aquí. En este segundo video podemos ver de forma más detallada la extravasación y el pseudoaneurisma. En este siguiente video ya vemos cómo se avanza el catéter y se hace la embolización. En este caso se hizo con Onyx. Y en este tercer video lo que podemos observar es cómo ya quedó aislado el pseudoaneurisma y está embolizado correctamente. No sé si el doctor Lovelo, pues que nos está acompañando el día de hoy en la charla, quiere adicionar algo, hablar de su experiencia, pues porque hemos tenido bastantes casos de manejo intervencionista en el hospital. Queda abierto el micrófono. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Hemos tenido bastante... ¿Me están escuchando? Sí, Sí, señor. perfectamente. Ok. Sí, hemos tenido varios casos de trauma renal. No es tan frecuente el trauma renal en los niños en el hospital, pero hemos visto en adultos y pues en toda la experiencia que llevamos de tratamiento endovascular de trauma de ya casi 20 años. Hemos visto muchísimo y la evolución del tratamiento endovascular del trauma renal. Como bien lo dijeron los doctores, las doctoras, que la mayoría de las veces es conservador, pero cada día nos buscan más para hacer procedimientos endovasculares y pues en realidad es un procedimiento que es bastante rápido, es bastante efectivo. Lo que bien dijeron las doctoras, hay que tener una sala de angiografía con personal experto y que sepan manejar todo el material de embolización. Ese caso que estás mostrando ahí, pues es un caso tipo Mercedes último modelo, o sea, se embolizó con Onyx, que es un líquido embólico definitivo, es un procedimiento que se tarda cerca de 5 minutos en cerrar la arteria sin ningún riesgo de ni esperar que los coils trombosen, nada de esas cosas. Es un tratamiento definitivo y supraselectivo. Anteriormente yo trabajé durante muchos años en un hospital de trauma y en Europa también trabajé en un hospital de trauma y básicamente todo se hacía por vía endovascular, o sea, las lesiones renales que tuvieran lesión vascular. Los traumas grado 4 y 5 a todos se les hacía angiografía y se encontraba uno con lesiones renales pequeñas, pero se podían embolizar y de una vez el paciente más rápidamente solucionábamos el problema. Hoy en día claramente pues se deja de acuerdo al manejo conservador y pues solamente estamos haciendo procedimientos a los pacientes que estén con inestabilidad hemodinámica o que tengan una hematuria franca. Algo bien importante es la interpretación bien hecha de la escanografía, porque de eso depende básicamente todo. Si la escanografía está mal interpretada, pues pueden pasarse lesiones pequeñas, pseudoaneurismas pequeños, que es muy frecuente que se pasen, como en este caso que estaban mostrando ahí, es un pseudoaneurisma que se les pasó en el TAC. Se pueden ver lesiones pequeñas como rupturas pequeñas de arterias corticales que producen hematomas grandes y los pacientes se pueden estar complicando por eso y son muy fáciles de tratar. El cuento es tener uno básicamente, el angiógrafo, nosotros trabajamos 24/7, todos los días del año, ahora somos más intervencionistas. Para los casos así complejos, pues usualmente yo los asisto. Pero si hay algún trauma renal y el paciente se encuentra descompensado hemodinámicamente y está mal, incluso hacemos nefrectomía por vía endovascular y desfuncionalización completa del riñón en un procedimiento supremamente rápido. Es decir, en manos expertas es un procedimiento que se demora entre 15 y 20 minutos. Es más la demora de la pasada del paciente a la camilla, porque generalmente vienen muy monitorizados, vienen con cantidad de bombas inotrópicos y de cosas, pero el procedimiento es extremadamente rápido y fácil. Hemos tenido también pacientes con trauma abdominal cerrado severo, en el que las arterias renales hacen un vasoespasmo severísimo por el trauma
y llegamos y toca sacrificar una de las dos renales, generalmente sacrificamos la que esté más comprometida. Y posteriormente ya le hacen el resto del manejo de reanimación a esos pacientes. Pero en general, siempre el manejo endovascular de esos pacientes es rápido, es efectivo. Hoy en día tenemos coils, tenemos web, tenemos unpluggers, tenemos líquidos embólicos, tenemos microcoils. Bueno, hay una cantidad de cosas que hacen que el trabajo sea mucho más fácil. Cuando yo empecé a hacer esto era un poco más complejo. Los catéteres ahora son casi todos hidrofílicos, o sea que navegan a través de arterias de 1 milímetro, 2 milímetros de grosor, de diámetro. Es bastante efectivo. Muchísimas gracias, doctor, por su aporte y por acompañarnos. Bueno, muchas ¿Todos gracias. están viendo la pantalla? Creo que sí, ya Sí, la sí, pudieron ver todos. Muy sí bien. se pudo ver. Bueno, doctor, muchas gracias por su intervención. Afortunadamente en nuestro hospital contamos con el recurso y la experiencia del doctor. Entonces, retomando la charla, saber cuándo operar un paciente. Como ya dijimos, hay indicaciones absolutas en algunos casos y en los centros disponibles, pues no hay que llevar el paciente a cirugía. Se puede hacer manejo endovascular. Generalmente, pues son pacientes que van a estar inestables, que requieren politransfusión, más de 3 unidades de glóbulos rojos para los niños, y que tengan hematoma pulsátil o en expansión, que fácilmente pues también se pueden manejar de forma endovascular. En estos estudios, lo que buscamos fue estudiar los diferentes predictores en los cuales de pronto podemos pensar que el manejo conservador no va a ser el mejor o no va a funcionar. Entonces, como muy bien decía el doctor, primero es muy importante evaluar adecuadamente las imágenes, que no se nos pasen lesiones y que esté muy bien clasificado el trauma. En este estudio, publicado en mayo del 2015, en lo que buscaban era en diferentes traumas renales buscar qué factores eran predictores de falla en el manejo conservador. Se identificaron 3 factores de riesgo asociados a cirugía, fueron pacientes que terminaron finalmente en cirugía, eran aquellos que tenían hematomas perirenales mayores de 3.5 centímetros, extravasación del contraste y una laceración renal medial. Además, tenían que tener la presencia de 2 o más criterios y aquí fue cuando se vio más asociado la falla del manejo conservador y que terminaban en cirugía. Sin embargo, pues estos diferentes predictores han sido validados en otros estudios, como podemos ver en este. Fue un estudio retrospectivo realizado entre enero del 2005 y enero del 2011, incluyó 147 pacientes, 115 tenían lesiones grado 3 y grado 4, en los cuales se vieron que la extravasación de medio de contraste a nivel vascular se asociaba con una mayor tasa de requerimiento de intervención quirúrgica, con un OR de 16, un intervalo de confianza del 95%, con una P menor de 0.01%, y que el hematoma perirenal mayor de 3.5 centímetros tenía un OR de 8.4 veces más de riesgo de ser llevado a cirugía, con un índice de confianza del 95%, y una P del 0.0099. Estas son algunas de las imágenes tomográficas de los pacientes de este estudio, pues como podemos ver en la imagen A, vamos a ver que hay, esto es una fase tardía nefrogénica, en donde se va a ver extravasación urinaria, un trauma renal grado 4, en la imagen B, en el riñón derecho vemos un trauma renal grado 4 con una laceración y un hematoma, en la imagen C vamos a ver un trauma grado 5, donde no hay realce del riñón por un compromiso seguramente vascular, y en la imagen D pues vemos también un compromiso de un trauma renal grado 5. Algunos de los aspectos técnicos cuando deseamos llevar a este paciente a una laparotomía, rápidamente para recordar cómo explorar el retroperitoneo y exposición de grandes vasos, la maniobra de Kattelbrach que nos genera una exposición del retroperitoneo mesocólico completo, nos permite ver la aorta infrarrenal, la cava, las arterias y venas renales, los vasos ilíacos, las porciones del duodeno 3 y 4 y los vasos mesentéricos superiores, y la maniobra de Mattox, que es del lado contralateral. En cuanto al manejo médico del trauma renal grave, manejo conservado. En este artículo es un estudio retrospectivo realizado entre el Departamento de Pediatría y Radiología en India
en la ciudad de Avantinagar con traumas renales grado 3 o mayores de enero del 2015 a agosto del 2018. Recogieron en el estudio 13 pacientes en edades entre los 2 a los 12 años con un promedio de 8 años. En esta tabla vemos los resultados. El manejo conservador fue exitoso en todos los pacientes. Importante tener en cuenta que 7 pacientes el mecanismo del trauma fue caída de su propia altura, todos tenían hematuria, dolor en flanco, 8 pacientes tenían un trauma renal grado 4, 4 pacientes un trauma renal grado 3 y un paciente un trauma renal grado 5. 6 pacientes presentaron fiebre durante el manejo conservador, 3 requirieron transfusión, y de las intervenciones mínimamente invasivas que se hicieron, a 2 pacientes se le colocó un pigtail, que el drenaje fue orina, y uno requirió aspiración de un hematoma contenido. En cuanto a las lesiones asociadas, lo más frecuente en estos pacientes fue el vaso en 3 pacientes y en algunos otros, pues el hígado. Estas son algunas imágenes de los pacientes incluidos en el estudio de los 13 niños. Como podemos ver en la primera figura, de este lado vemos el compromiso de un trauma renal grado 4 con una lesión combinada del vaso, y en la figura 2 vemos un trauma renal aislado grado 3. En esta otra imagen vemos un trauma renal grado 5, que fue el único paciente que tenía este tipo y que igual finalmente pues, fue llevado a un manejo conservador exitoso. Algo muy controversial y otro tema importante es el manejo médico en trauma penetrante. Generalmente, paciente con trauma penetrante, si la herida es penetrante en el abdomen, se lleva a exploración, ya sea por la laparoscopia o laparotomía, pero como nos va a presentar nuestra compañera Daniela, pues también en algunos casos se ha hecho manejo conservador. Muy bien, hablando justamente de ese manejo conservador para traumas renales, cabe resaltar lo que mi compañera comenta. Es un manejo conservador para el trauma del riñón. Muy probablemente pacientes hayan tenido que ser llevados a exploración abdominal y de cualquier otra injuria. Sin embargo, hablando de la lesión renal, es el manejo conservador. Entonces, este fue un estudio que se realizó entre 2007 y 2014. Los datos obtenidos fueron del Banco de Datos de Trauma Nacional de Estados Unidos. Se encontró entonces que en este caso había 943.000 pacientes pediátricos con trauma, y de ellos 3.005 presentaron lesiones penetrantes abdominales con lesión a órgano sólido. Siguiente. Muy bien, ese manejo conservador estaba dado en cuanto al tiempo. Ellos comentan que ese manejo conservador era un manejo que no era quirúrgico dentro de las primeras 4 horas desde el ingreso a urgencias, y se encontraron 615 pacientes que fueron llevados a este manejo. Y la falla de este manejo también fue determinada por el tiempo, con cirugías abdominales mayores después de 4 horas del ingreso a urgencia, que se realizaron de esos 615 en 175 pacientes. Comentan ellos que la angioembolización no fue clasificada como una falla del manejo conservador. Acá tenemos las características demográficas de los pacientes que llegaban a este centro. Vemos que la edad media era de 17 años, el género que más predominaba eran los hombres. El mecanismo de la lesión era en un 28.3% por herida de arma cortopunzante y en un 71.7% herida de arma de fuego. En cuanto a la lesión de órgano sólido, la lesión renal se presentó en un 70.6%, y en cuanto a los centros de manejo de estos pacientes, el 36.1% estaban en un centro mixto que atendía pediátricos y adultos, un 57% en un lugar donde se atendían adultos y niños también, pero era más que todo enfocado hacia la parte de adultos, y en un 4.7% fueron pacientes manejados en un ambiente únicamente pediátrico. Se encontró entonces que el manejo conservador fue exitoso, inicialmente realizado en estos 615 pacientes, y de estos el 71.5% tuvo un éxito en este manejo conservador. Siguiente.
Acá tenemos las caracterizaciones de los pacientes, el manejo conservador y su éxito dependiendo la edad que tenían los pacientes. Vemos que el 20.3% de los pacientes tenían entre 14 y 18 años y de ellos un 72.5% fueron con éxito manejados con un manejo conservador. Vemos que en las heridas manejadas, para la redundancia, con un manejo conservador, vamos a tener que las heridas por arma cortopunzante fueron tratadas en 36% por este manejo conservador y con un éxito del 83.7%. Las heridas con arma de fuego fueron tratadas en un 14% con un éxito del 59.4%. Estas dos con una significancia estadística y siempre hablando de pacientes que están estables hemodinámicamente. El tiempo del tiempo en la falla de este manejo no quirúrgico fue de 8 horas y comentaban y hacían énfasis en este índice de shock ajustado a pediatría, que cuando tenían un índice elevado iban a tener mayor probabilidad de un fallo en este manejo conservador. Aquí tenemos los puntos de corte para los niños de 1 a 6 años, 1.2, de 7 a 12 años de 1 y de 13 a 18 años de 0.9. Siguiente. Acá en esta siguiente imagen vamos a ver las intervenciones que se realizaron a estos pacientes. Vemos que de los 175 pacientes que tuvieron un manejo conservador fallido, 148 fueron llevados a una laparotomía exploratoria. Vemos que 16 de ellos requirieron nefrectomía y 14 pacientes, o sea, el 8%, necesitaron una laparotomía exploratoria que luego probablemente haya requerido algún otro manejo adicional. La angioembolización se llevó en 5% de los pacientes que habían sido llevados a un manejo médico fallido, o sea, 31 pacientes posterior se llevó a una angioembolización y todo esto dependiendo pues del estado clínico del paciente. También nos comentan de los factores asociados a la falla de este manejo conservador. Como ven que hemos estado hablando y hemos estado recalcando mucho estos factores, en miras de que si en nuestra práctica clínica llevamos a tener alguno de estos frente a nuestros pacientes, podamos hacer seguimientos mucho más estrictos para evitar pues complicaciones. En este caso ellos encontraron que, como ya habíamos comentado, el índice de shock ajustado a la edad pediátrica elevada, herida por arma de fuego y trauma a órgano sólido fueron los que ellos comentaron en este caso, con ORs significativos estadísticamente. Siguiente. En cuanto a los resultados, en cuanto a la estadía y a la necesidad de unidad de cuidados intensivos, vemos que los pacientes que son llevados a un manejo conservador que fue exitoso tuvieron menos días de estancia hospitalaria. El 45.9% requirió el ingreso a UCI y su estancia en UCI fue de 2 días aproximadamente. Vemos que en cuanto a los pacientes que tuvieron un tratamiento quirúrgico inmediato y los que son llevados posterior a una falla en ese manejo conservador, en cuanto a los días de estancia hospitalaria no hay ninguna diferencia en cuanto a la media y vemos que los días de estancia en UCI tampoco hay una diferencia marcada. Sin embargo, aquí puede haber un sesgo, ya que recordemos que estos pacientes que van a tener, los pacientes que van a ser llevados a tratamiento quirúrgico inmediato, sabemos que van a tener o van a estar inestables hemodinámicamente y posiblemente asociados a múltiples comorbilidades que va a aumentar su estancia tanto en el hospital como en UCI. La mortalidad general en este estudio fue del 0.9% y la mortalidad de los pacientes que tuvieron un manejo conservador fallido fue del 0.6%, reportaron un paciente que tenía asociado un politraumatismo y había estado en muy mal estado general. Entonces, ¿qué concluimos con este estudio? Que el manejo no quirúrgico puede ser considerado cuidadosamente en pacientes con trauma penetrante y lesión a órgano sólido que estén estables hemodinámicamente y sin signos de irritación peritoneal, y recalcar nuevamente que este manejo no quirúrgico es para el trauma renal. Siguiente. Sí, también recalcar en este estudio que pues la mortalidad en el grupo de trauma penetrante que se les llevó a manejo conservador es mucho más baja respecto a los que se llevaron inmediatamente a cirugía, pero pues también tener en cuenta que los pacientes que generalmente son llevados inmediatamente a cirugía son los que están
con un compromiso mayor, están más graves. Siguiendo el estudio del trauma penetrante, traemos este estudio que se realizó entre enero del 2005 y octubre del 2016 en 2 hospitales del sur de Londres, el St. George y el King College Hospital, que lo que quería era comentar la experiencia en los pacientes que habían tenido traumas renales contundentes. Se identificaron 63 pacientes con traumas renales penetrantes. Fueron los que se introdujeron en el estudio. Acá tenemos la caracterización de esos pacientes. Algo muy importante y por lo que traemos este estudio a colación es que a pesar de que la mayoría son pacientes adultos, tenemos adolescentes en este estudio. La edad iba entre 14 y 71 años, con una edad media de 27 años. El género que más se encontró con estas lesiones fue el género masculino, y en este estudio la lateralidad fue la lateralidad derecha. Vemos que el mecanismo de trauma aquí va a ser en un 87.3% por herida de arma cortopunzante, por puñalada, seguido por herida de arma de fuego, y comentan que hubo un paciente que me llamó bastante la atención, una herida por ballesta. En cuanto al grado de la American Association for the Surgery of Trauma, vemos que los grados 3 y 4 fueron los que más se encontraron en este estudio. Muy bien, vemos que acá tenemos 63 pacientes que fueron llevados que estuvieron en el estudio. 56 de ellos tenían un mecanismo por herida de arma cortopunzante, de los cuales 45, o sea, el 80.4% se llevó un manejo conservador. Un paciente requirió una exploración retroperitoneal y 10 pacientes requirieron angioembolización de emergencia. En cuanto a los pacientes que fueron heridos por arma de fuego, nuevamente 7%, o sea, todos ellos se manejaron, tuvieron un manejo no quirúrgico. Recordar nuevamente que es hacia la lesión renal. Probablemente haya necesitado otro tipo de procedimiento si tenía heridas asociadas abdominalmente. Siguiente. Acá, ahora sí, hablando de qué fue lo que se hizo a cada paciente dependiendo su grado de lesión, vemos que los pacientes con una lesión grado 2, todos fueron manejados sin manejo quirúrgico. Los pacientes con un grado 3, 23 fueron manejados, tuvieron un manejo un manejo no quirúrgico. 3 fueron llevados a embolización y un paciente requirió exploración. ¿Qué pasó con este paciente? Y lo comentan porque pues llamó mucho la atención. Fue un paciente que tenía una herida esplénica, que estaban estudiándola, estaban por una laparotomía exploratoria haciendo el abordaje de esta, e identificaron en el acto quirúrgico el hematoma renal, que pues ya le hicieron el abordaje al mismo. Complicaciones de estos pacientes: 6 pacientes tuvieron complicaciones renovasculares, 5 pacientes tuvieron pseudoaneurisma de arteria segmentaria con angioembolización en las primeras 48 horas de manera exitosa. Estos pacientes se identificaron dentro del 6º y el 8º día de estancia hospitalaria. Un paciente tuvo una malformación arteriovenosa por una herida por arma de fuego, fue el mecanismo de la lesión, que se identificó también en la primera semana de estancia hospitalaria. 4 pacientes presentaron extravasación de la orina, que se manejó con colocación de stent exitosamente. Siguiente. Siguiente. En cuanto a las conclusiones que llegaron en este estudio, fue que la angiografía y la angioembolización son la columna vertebral del manejo del paciente con trauma renal penetrante. A la población adolescente que estaba en este estudio, como ya les comentamos, para el seguimiento proponen, para evitar la radiación en esta población, seguimiento con ecografía con contraste y tratar heridas concomitantes sin intervención renal, como se hizo acá en cuanto al trauma esplénico que tenía asociado el paciente. Muy bien, ahora seguimos con este estudio de la Asociación de Cirugía de Trauma y la Sociedad de Trauma Pediátrica, que lo que nos querían hacer era una revisión sistemática de la literatura y buscar
qué lineamientos debíamos seguir con respecto a estos 3 aspectos muy importantes del abordaje de un paciente con trauma renal cerrado. Primero, un manejo quirúrgico versus un manejo médico para disminuir la incidencia de complicaciones. Estas complicaciones dadas por pérdida renal, transfusión sanguínea, el número de transfusiones sanguíneas, urinoma, procedimientos o imágenes adicionales. En la segunda instancia, pacientes que están hemodinámicamente estables requieren angioembolización o cirugía. ¿Cuál de las dos se podría realizar? Y el tercer aspecto que se evaluó fue el seguimiento de la presión arterial, si es pertinente hacer ese seguimiento de presión arterial. Siguiente. En cuanto al manejo médico versus el manejo quirúrgico, ellos lo basaron en 26 estudios, en el cual incluía 5.561 pacientes pediátricos, 10% llevado a manejo quirúrgico y el 86.6% a manejo médico. Siguiente, vemos en este forest plot, en este diagrama de forest plot, siguiente, cómo la mayoría de estos estudios, siguiente, se ven, todos apoyan el manejo no quirúrgico. Vemos que tiene un OR de 0,5 y un intervalo de confianza que no pasa el 1, que nos habla de que es estadísticamente significativo. Siguiente. Muy bien. En cuanto al resto de variables que querían estudiar, vemos que con respecto a la necesidad de las transfusiones sanguíneas, se utiliza más en pacientes que son llevados a manejo quirúrgico. Vemos como en este forest plot la mayoría de estos estudios utilizan en el manejo quirúrgico mayor requerimiento de transfusiones sanguíneas. Vemos que tiene un OR de 10.15, lo cual y un intervalo de confianza de 3.3 a 30. Muy bien. Como tal, el manejo médico presentó menor porcentaje de pérdida renal, de 1.5% versus 4.9% en los pacientes que son llevados a manejo quirúrgico. Tiene menor necesidad de transfusión sanguínea. Hay una formación de urinoma solamente del 1.2% versus 2.4% en los pacientes que son llevados a manejo quirúrgico. Y lo que sí comentan es que tienen un mayor número de imágenes de seguimiento, la necesidad de mayor número de imágenes de seguimiento. Por tanto, ellos llegan a la conclusión de que el manejo médico es el manejo de elección en estos casos en un paciente que siempre esté estable hemodinámicamente. En cuanto a la angioembolización versus la cirugía, en este diagrama de forest plot vemos también cómo se inclinan todos los estudios hacia un manejo con la angioembolización. Recordar que esta va a ser menos mórbida, va a tener, los pacientes van a tener menor estancia hospitalaria, pero a su vez van a tener pues también unos contra como la exposición a la radiación. Algunos pacientes pueden hacer nefropatías. En cuanto a la necesidad de la utilización de transfusiones sanguíneas en estos pacientes, no fue estadísticamente significativo. Se encontró que entre los dos grupos se necesitaba a una cantidad pues, relativamente similar, y vemos que su OR, que tiene un OR bajo, sin embargo, su intervalo de confianza pasa el 1, lo cual estadísticamente no es significativo. Siguiente. También ellos comentan unos factores radiológicos predictores de la necesidad de una intervención posterior. Vemos que estos se relacionan mucho más con los primeros que comentamos. Un hematoma, en este caso mayor a 3.5 centímetros, extravasación del medio de contraste y una laceración medial se van a asociar con mayor necesidad de una intervención posterior en pacientes que van a ser llevados a angioembolización. Entonces, ellos concluyen que en pacientes pediátricos que estén hemodinámicamente estables, con una lesión de alto grado, en un trauma renal cerrado, se recomienda la angioembolización sobre la cirugía para tratar un sangrado en curso. En cuanto al seguimiento con la presión arterial, ellos comentan que en este caso vamos a tener una liberación anómala de renina dada por la isquemia que va a tener
el riñón, por secundaria el trauma. ¿Qué recomiendan ellos hacer para hacer digamos que el abordaje inicial de esa hipertensión postraumática? Hacer imágenes que nos vayan a descartar que tengamos la formación de un pseudoaneurisma o una formación arteriovenosa posterior pues a nuestro tratamiento que nos esté generando esa hipertensión. ¿Para qué? Para darle un adecuado tratamiento con angioembolización. Y en cuanto a si tenemos una imagen normal, pues lo ideal es iniciar IECA. Estos pacientes, ellos son muy enfáticos en recomendar el seguimiento de la presión arterial para el diagnóstico de hipertensión como mínimo una vez al año, ya sea en seguimiento por pediatría o por su médico general. Siguiente. Ahora hablando del manejo intervencionista, este estudio lo traemos a colación porque quiere identificar y comentar la eficiencia y la eficacia del manejo intervencionista en pacientes pediátricos que tienen traumas abdominales y pélvicos. En este estudio se utilizaron 175 angiografías por trauma que se identificaron entre los años 2000 hasta 2011 en el Seattle Children's Hospital, del cual de estos 97 eran realizados por trauma abdominal y 78 de las angiografías por otros traumas que fueron descartados. De estos 97 por trauma abdominal, 54 se llevaron a embolización y 43 no se evidenciaba sangrado activo, por lo cual no se incluyeron. Siguiente. Acá nos hablan de los parámetros que ellos utilizaron para la laparotomía urgente y la angioembolización, que como ven es lo que hemos estado comentando a lo largo de la charla. Para la laparotomía urgente, pacientes que tuvieran disminución del hematocrito, una taquicardia pese a que ya se haya manejado el dolor, necesidad de vasopresores, es decir, un paciente que está inestable hemodinámicamente al ingreso. Pacientes que se benefician de la embolización, pacientes que se evidencie en la angiografía extravasación del medio de contraste, obstrucción de vasos mayores, hemorragia petequial, pseudoaneurisma o fístula arteriovenosa. Recordar que estos pacientes van a estar estables hemodinámicamente. De estas 62 embolizaciones tuvieron control efectivo de la hemorragia el 87%. 4 pacientes requirieron una nueva embolización y 7 pacientes requirieron transfusión sanguínea, es lo que comentan en este estudio. Siguiente. Acá tenemos una caracterización de estos pacientes que fueron llevados a angioembolización. Vemos que el 87% requirió solamente angioembolización de un sitio, versus aquí tenemos un paciente que requirió en 3 sitios, o sea que era un trauma bastante extenso. En cuanto ya a nivel del trauma renal, la incidencia fue de 7 pacientes, o sea, el 13% de los pacientes presentaron un trauma renal que fue tratado por angioembolización, y los agentes embólicos que utilizaron fueron coils, gelatinas y gelatinas de suspensión, más que todo. Ahora, en cuanto ya a todo lo que se encontró en este estudio, ellos hacían una caracterización del control de la hemorragia en 3 grupos. La categoría 1, un control efectivo; la categoría 2, pacientes que persistían posteriormente con hemorragias, dado por no mejoría del estado clínico de estos pacientes; y la categoría 3, pues pacientes que fallecieran secundaria a hipovolemia. Entonces encontramos que el 75% de estos pacientes fueron de la categoría 1, o sea que tuvieron un adecuado control de la hemorragia. De los pacientes que hacen parte de la categoría número 3, encontramos 2 pacientes, comentan que estas 2 pacientes estaban asociadas a politraumatismo. Una de ellas había sido arrollada por un camión y tenía además múltiples fracturas a nivel de la pelvis. La incidencia, pues la muerte, el porcentaje de muerte en este estudio fue del 22%, y como comentamos, secundario primero que todo a pacientes que tenían shock hipovolémicos por persistencia del sangrado, también pacientes que tenían fallas multiorgánicas y que se asociaban a complicaciones por infuria de otros órganos vitales. Se presentaron 3 pacientes tuvieron complicaciones mayores y 2 pacientes tuvieron complicaciones menores. De los 3 pacientes que tuvieron complicaciones mayores, reportaban un paciente que había hecho un absceso subhepático, otro paciente que había presentado un urinoma que había sido pues tratado con un stent,
Y el último paciente había sido llevado por un trauma del hígado que se había encontrado posteriormente, drenaje de bilis, que en ese momento comentan que podía ser por el trauma previo o podía ser secundario a la angioembolización que se llevó. Siguiente. Acá vemos, ellos intentaron, ellos querían identificar también en este estudio predictores de la falla del control de la hemorragia. Encontraron con una significancia estadística la media de las unidades de glóbulos rojos que se emplearon previo a la angioembolización. Vemos que los pacientes que tuvieron un control inefectivo tuvieron una media de 6 unidades de glóbulos rojos que se colocaron previo a la angioembolización, y lo comenta que esto puede, pues se puede extrapolar a ser un factor predictor de un control inefectivo de esta hemorragia. Entonces los pacientes, como comentamos, los pacientes que la recibieron antes de la angiografía tendían a tener un control menos efectivo de la hemorragia. Comentan como conclusión que la angioembolización es una opción eficaz para el control de hemorragia en trauma abdominal y pélvico. Bueno, y ya para terminar entonces nuestras conclusiones, todo paciente pediátrico con trauma renal cerrado de alto grado también se beneficia de manejo conservador, incluso en pacientes con trauma penetrante, con todos los artículos y lo que habló Daniela, siempre y cuando se encuentren estables hemodinámicamente, no tengan signos de irritación peritoneal y tengamos la posibilidad en el hospital de hacer una vigilancia clínica estricta en unidad de cuidados intensivos. Que el manejo conservador puede considerarse en manejos con trauma penetrante y lesión a órganos sólidos que estén estables y no tengan signos de irritación peritoneal. También tener en cuenta siempre todo el manejo intervencionista, no siempre llevar a cirugía, tener en cuenta en los sitios en los que contamos con la disponibilidad del recurso, la angioembolización como una opción eficaz. Ya vimos que todas las guías nos recomiendan que incluso es la opción de primera línea en estos pacientes con trauma renal cerrado y penetrante. Y además, también tener en cuenta cuáles son los factores predictores de fallo del manejo conservador, pacientes politransfundidos, que tengan laceraciones anteromediales con extravasación del medio contraste y un hematoma perirenal, para hacer una vigilancia clínica más estrecha en cuanto a que requiera algún tipo de intervención adicional. Dejamos los micrófonos abiertos para las preguntas, comentarios. Bueno, muchísimas gracias Camila y Daniela. Pues es una revisión bastante buena, quiero felicitarlas por la revisión, sobre todo porque pone de presente una cosa que es muy clara, y es el avance en los métodos para evitar una laparotomía en pacientes con trauma renal, independientemente de si este es abierto o cerrado, que pues fue una de las discusiones que tuvimos en algún momento cuando tratamos el paciente que nos llevó a esta revisión. Digamos que hemos tenido aquí pues una revisión bastante larga sobre este paciente. El paciente finalmente le fue bastante bien, se fue para la casa. Tuvo algunos problemas asociados a la pandemia. Tuvo una infección por COVID-19, pero en general le fue bastante bien. Quisiera saber pues, si alguien quisiera hacer alguna intervención en este momento, alguno de los cirujanos que nos acompañan, alguna intervención histórica o alguna intervención en general. Pueden levantar la mano o abrir el micrófono para hacer la intervención. En realidad, el trauma renal ya no se opera, y con eso que nos acaba de mostrar el doctor, queda uno sorprendido y admirado. El problema es tener la disponibilidad de no solamente de los equipos, sino de los especialistas. Como evento histórico, quiero decir que el primer trasplante renal que se hizo
fue por trauma renal. No se opera el trauma renal. ¿Qué fue lo que yo vi en mi práctica? Que cuando uno operaba el trauma renal, como lo mostraban ya en los artículos, uno terminaba haciendo nefrectomía. Eso era lo que se hacía. Y le hicieron nefrectomía a un niñito de 17 años, hijo de una enfermera, y no tenía sino un solo riñón. De tal manera que uno aprende de la historia que cuando se mete a operar un trauma renal, lo primero que tiene que hacer es ver cómo está el otro riñón, por lo menos tocarlo. Y si puede hacer una urografía ahí en la sala de cirugía, pues tiene que hacerla. Es mejor, porque se puede encontrar que el otro riñón no exista o que ya está enfermo. Gracias. Bueno, listo, profe. Hay un contexto especial de trauma renal que, por lo menos en mi experiencia personal, ha sido motivo de dos fallas al manejo médico, pues, al manejo pues, en la unidad de cuidado intensivo de trauma renal. Una en Tunja y otra como residente en el Hospital de la Misericordia. Y es el trauma renal como delator de un tumor renal. Pues este caso no sé si a alguien más le haya sucedido o si pueda complementar después esta información, especialmente pues si están por aquí los cirujanos oncológicos. ¿Esto cómo pasa? Pues por lo menos en el caso que me atañe a mí, me pasó pues en Tunja, una paciente de 4 años, se va a piscina, se echó un barrigazo pues en una piscina y entra en choque. Los papás ven cómo se deteriora, la llevan a la ambulancia pues del pueblo donde estaban en el centro vacacional y la llevan al hospital de Tunja. Ahí le encontramos un trauma renal grande, grado, en ese momento pensamos en un grado 4, lo cual no correspondía de entrada al tipo de energía cinética que ocasionó el trauma. Sin embargo, intentamos hacerle un manejo expectante. La paciente sangró, se inestabilizó, sangró, y cuando entramos a revisar ese paciente, pues lo que encontramos fue un tumor roto por todos lados. Este paciente finalmente, pues extrajimos el tumor pues a manotadas, como diría un profesor mío, paramos el sangrado y se envió para manejo de quimioterapia en el Hospital de la Misericordia. Y algo muy similar nos pasó con una niña en mi época reciente en el Hospital de la Misericordia. Esto pues con objeto de decir que cuando un trauma renal no corresponde a la energía cinética que lo ocasiona y hace difícil su manejo y su control hemorrágico, uno puede pensar en alguna causa extraña a ese trauma renal, especialmente tumores. No sé si a alguien acá le haya pasado en algún momento ese tipo de caso. Andrés, ¿qué más? Con Julián, buenas noches. Hola, Julián. Otro tipo de trauma renal, más o menos como el que describe usted, son los riñones hidronefróticos. Los riñones con unas hidronefrosis muy grandes, con unos traumas que no tienen la energía cinética, como usted dice, también se presentan así. En Cali tuvimos varios casos de riñones hidronefróticos, niños con hidronefrosis muy grandes. Una simple caída hacia atrás hace que el riñón se estalle y hagan toda la clínica de un trauma renal. Sí, en realidad pues no lo he visto, pero sí fue objeto de lectura y revisión cuando nos sucedió este par de casos y también está escrito en las hidronefrosis a tensión y pues incluso pues en teoría deberían ser algo más frecuente, pues porque son más frecuentes que el tumor, pues el tumor renal, ¿no? No sé si alguien más quisiera compartir alguna experiencia que hayan tenido con trauma renal. Alguien en el chat habló de un trauma
en Por primera riñón en herradura. No sé si quisiera compartirnos la experiencia. Bueno. Ujú. Buenas Eh, noches, buenas noches, soy el doctor doctor. Secundino López desde México. Sí, mire, de hecho, ese caso que que platicaba yo ahorita en el chat, está escrito también en la literatura que los niños con riñón en herradura precisamente es un factor de más riesgo de llevarse a cabo cuando se golpean, mayor porcentaje de que se lesione el riñón precisamente por este hecho de tenerlo en herradura, ¿no? El niño le fue bien, pero sí llegó inestable hemodinámicamente y tuvimos que llevarlo a quirófano. Pero por fortuna se logró preservar ese riñón lastimado. Y también por ahí tuvimos un caso de lo que platicaba usted con anterioridad de un niño con un tumor de Wilms, que nos dimos cuenta también o debutó precisamente por dolor secundario al trauma que se llevó ya en ese tumor que de por sí ya tenía el paciente, pero le fue bien también, por fortuna. Muchísimas gracias, muy interesante lo del tumor lo del tumor no, sino lo del trauma en riñón en herradura. Quisiera pues a manera personal preguntarle qué tipo de cirugía le hicieron a este tumor o simplemente le hicieron empaquetamiento o control vascular o En qué este tipo de caso, cirugía. el del tumor de Wilms, el niño llegó, pero se operó sobre todo más que porque tuviera datos de inestabilidad, propiamente por el tumor. Es decir, si hubiera sido un trauma renal sin tumor, se hubiera manejado perfectamente de manera conservadora. Aquí lo que nos llevó a operarlo fue precisamente el hallazgo de que tenía el tumor. Qué interesante. ¿Y el riñón en herradura, qué cirugía le practicaron? Ese riñón tenía grado 3-4, pero a pesar del manejo de hemoderivados y soluciones intravenosas, tuvo deterioro hemodinámico y por eso decidimos hacer la laparotomía. Y estaba prácticamente del lado izquierdo, básicamente tenía fractura de aproximadamente 4 o 5 centímetros, pero no había compromiso de los cálices. Entonces también pudimos suturar, se hizo una rafia ahí del parénquima y evolucionó bien, por fortuna. Ah, muy interesante la situación. En general, pues digamos que uno tiene siempre que entra pues el miedo a tener como Claro, dijo el doctor Niño, terminar con el riñón en el plato de patología, ¿no? Pero me parece interesante el abordaje. Muchísimas y luego gracias, doctor Secundino López. a veces también para el grupo de residentes, pues uno como cirujano ya con alguna experiencia, pues sí, entre comillas se antoja y es lo más fácil, pues ir por el riñón. Pero pues obviamente, entre comillas, digo que es lo más fácil porque pues no es lo ideal. O sea, si uno puede preservar un riñón, pues haces lo imposible por salvarlo, ¿no? Porque como bien comentaba el doctor, ¿qué tal si no nos fijamos y el otro riñón estaba también dañado y uno por tomar una situación de tal vez una valoración inadecuada, terminamos con una nefrectomía y resulta que el otro riñón tampoco funcionaba, ¿no? Entonces, sí se necesita mucha experiencia, obviamente basado en la literatura y pues siempre lo que sea lo mejor para el paciente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, a ustedes, excelente plática y felicidades. Hay una cierta controversia en este momento en ciertos manejos, sobre todo pues cuando uno tiene un tumor de Wilms con un trauma menor, un tumor de Wilms con trauma menor y este sufre pues el trauma, está sangrando y uno intenta el manejo
uno intenta el manejo pues conservador, pongámoslo de esta manera. Estos pacientes en algunas publicaciones se ha visto que se benefician de quimioterapia como parte de ese manejo para tratar de bajar el sangrado, de disminuir el sangrado. No sé si alguien tenga experiencia con respecto a esto o lo haya intentado. No sé si haya alguien que pueda ilustrarnos a este respecto. El doctor William Murcia está levantando la mano, el cirujano oncológico del Valle de Lili. ¿Tiene la palabra? Sí, hola, buenas noches. Muy buena la charla. Pues sí, en general en estos pacientes que llegan con tumores rotos, uno prefiere iniciarles quimioterapia, pues porque después de la quimioterapia uno encuentra una mayor retracción del tumor, se vuelven más fibrosos y entonces la posibilidad de que se termine de contaminar la cavidad es menor, aunque en términos generales, pues digamos que el estadiaje no cambia, así facilita el manejo intraoperatorio. Entonces, en general, esos tumores rotos uno intenta aguantarlos y darles quimioterapia y operarlos después. Muchísimas gracias, doctor Murcia. Y quisiera saber si hay alguien más que haya tenido algún tipo de lesiones renales en contextos especiales o quisiera hacer alguna otra acotación al respecto de la charla. Muy buena charla. Gracias, profe. Las residentes, pues hay que agradecerles, han tenido un trabajo impecable últimamente, han hecho unas charlas con un muy buen crítica a la Price al Topic y esto pues ayuda a que sea muy provechoso el tiempo que sacamos para esto. A Daniela y a Camila, muchísimas gracias. Trataremos de seguir juiciosos trayéndole estas charlas para que tengamos una buena afluencia de público. Los invitamos si la requieren, a revisarla en el canal de YouTube para que ustedes, pues, si tienen algún caso, puedan revisarla. Aquí hay una última pregunta y es acerca de la gammagrafía. ¿En qué tiempo está indicado realizarla? Nosotros, pues, tomamos 6 semanas como tiempo para crear, pues, totalmente el tiempo de la cicatrización y ya simplemente revisar las secuelas y el porcentaje de pérdida de la función renal que va a tener estos riñones cuando tienen este tipo de problemas. Y pues en algunos casos incluso pues hemos tenido pacientes que uno cree que fueron exitosos en hacer pues el control y en el control pues de la primera parte del daño, del trauma, pero uno encuentra que el riñón básicamente está excluido en esa gammagrafía. Entonces después uno pues se cuestiona el requerimiento de sacarlos después de esta gammagrafía. En algunos casos ha pasado. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, También muchísimas gracias. queremos, doctor, agradecerle al doctor Lovero, nuestro radiólogo intervencionista del hospital, por la participación y compartir también los casos de nuestro hospital. Claro que sí. Hemos tenido una participación del grupo de radiología intervencionista en varias de nuestras charlas, que agradecemos enormemente, porque nos ha ayudado pues no solo a discernir mejor las imágenes, sino a presentar múltiples perspectivas y opciones para poder manejar nuestros pacientes. Aquí hay otra pregunta pues que también es interesante porque pues muchas veces no pensamos en eso, más o menos pensamos solo en el control vascular y no como en la sintomatología, y es el manejo del dolor en pacientes con trauma renal. Digamos que ese es tal vez una de las cosas en las que como cirujanos, pero también como médicos en general,
pues hemos sido, pues es de las cosas que más hemos descuidado, es por decirlo de alguna manera, porque no hay como un grupo de dolor agudo en casi todos los hospitales en los que trabajamos. Y el dolor agudo en los niños y el dolor posoperatorio o el dolor asociado a trauma, pues simplemente pues ha sido manejado con opiáceos. Hasta ahora, digamos que ha empezado a hacer carrera los grupos de dolor agudo y cuidado paliativo en los hospitales de tercer y cuarto nivel aquí en Bogotá. Y pues en eso ahora están. Digamos que nosotros hacemos un manejo pues muy general y pues la verdad uno se acusa un poco de no haber ahondado en eso. En este momento tengo que decirlo. Pero pues es una de las cosas en las que pues uno trataría o quisiera en algún momento mejorar más. Realmente pues sí es algo que a veces uno lo maneja de forma muy general, lo manejamos con AINES y opiáceos, pero pues se pudiera manejar mejor con otras opciones que a veces pues no le ofrecemos a los pacientes. Sí, y para complementar la intervención del doctor, tener en cuenta los pacientes que están en seguimiento por hospitalización y vemos que pese a que tiene su manejo analgésico instaurado, persiste con dolor, siempre pensar en complicaciones, pensar en un urinoma, información de algún pseudoaneurisma, siempre tener eso muy pendiente porque pese a que está con analgesia, persiste con dolor, hay que identificar qué podría ser. Mm, Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Bueno, no sé si hay alguien más que quisiera hacer alguna intervención o alguna pregunta. Bueno, entonces los invitamos el próximo jueves a las 8 de la noche. Tenemos un caso bastante interesante de una patología que a veces resulta muy difícil de manejar por el tipo de decisiones, por el tipo de intervenciones, sobre todo desde lo estético, pero también desde lo agresivo que puede llegar a tornarse la enfermedad y la sepsis de tejidos blandos en pacientes inmunocomprometidos en pediatría. Específicamente, pues tenemos el caso de una gangrena de Fournier que pues quisiéramos compartir con ustedes para discutir su manejo. Esto lo haremos el jueves a las 8 de la noche y esperamos su asistencia. Muchísimas gracias por la atención a la charla. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.